el Padre, ya. Espíritu Santo de Dios. Queda pendiente, Jorge, queda pendiente. Las viejas quedan pendientes. Padre, buenas noches. Ahí estamos. Ahí hicimos un karaoke mientras usted llegaba. Sí. Listo, bienvenidos. Vamos, los voy a poner en silencio. Bienvenidos a todos. Esto está como lento. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio en el que nos encontramos como comunidad. Arrancamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos nuevamente y oramos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a hacer un cantito antes de ir al tema. Jorgito, te toca. El tema que vamos a hablar hoy es el futuro del reino. Va a ser un canto diferente, nuevo, probablemente la mayoría. Pero es un canto que a mí me gusta mucho y sobre todo es un canto que nos manda un gran mensaje. Cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas no salen como uno quiere o como uno pasaran, Dios siempre está ahí y hay que saber esperar en Él. Este canto se llama Ten calma. Ten calma contigo mismo y mira. Espera un minuto, piensa bien lo que harás. En medio de tormenta es duro el navegar. Y una mala decisión te puede caro costar. No sea un mal momento el que te haga fracasar. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. Llena de cosas a enfrentar, pero una sí es muy bella y hay que caminar hacia adelante sin ver atrás, vivir cada día nada más, y lo que venga tú lo forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. Tú ten calma. Calma que es tu vida que en juego está.
y a otros no culpes por tu mediocridad. Si alguien te ha fallado, es bueno recordar. Lo has hecho hasta tú eres valioso, no creas o no. Pero el amor no es amor, sino causa dolor. Dice Martín Valverde, eso hay que repetirlo. Amor no es amor, sino causa dolor. Acuérdate que alguien murió. Al igual que el oro, por el fuego hay que pasar. Purificarlo todo y lo mejor de ti lograr. Y aunque hoy sé yo, se sanará. El que ha perdido sabe también ganar. Mira adelante sin ver atrás. Vive cada día nada más. Y venga, tú lo forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. No tengas ten calma en Dios, espera en Él y no dejes que el futuro te preocupe. Vive este momento como si fuera el último, entregado. Buenas noches a todos. Vamos a ver si los primeros minutos en el compartimos un poquito, porque yo pienso que cuando estamos hablando del reino y el futuro del reino, en estos últimos días he estado pensando si lo que estamos participando en estos encuentros, cada uno hemos ido logrando como ir clarificándonos aceptando las interrogantes que brotan en la mente y en el corazón de cada uno. Por eso me gustaría escuchar un poquito, a ver cuando en lo que va del tiempo que hemos compartido y estado hablando del reino y del futuro del reino, cómo estamos cocinando cada uno en su propia olla, llamemos así, esta experiencia que estamos llevando. Si algunos queremos participar, compartamos qué ha estado significando o ha significado hasta hoy el tema que estamos tratando de abordar juntos, para no seguir y de repente han surgido inquietudes, preguntas, interrogantes, dudas, cada uno va haciendo su propio camino y es bueno que compartamos. ¿Les parece? Si alguien quiere comentar algo, se puede quitar el mute. A mí me impactó mucho cuando ya se estaba por terminar el tema del día lunes, que el padre afirmó: tenemos que ser radicales, llegar a la raíz de la persona de Jesús. Y esa es la clave para poder comenzar a entrar en el reino de Dios. Entonces,
sea, que una persona radical, ¿quién es una persona radical? El que opta, el que sigue por lo que es, debe ser la verdad, lo que es lo correcto, lo que es noble, lo que es bueno. Y eso es Jesús. Entonces, que cada uno de nosotros no podemos estar en cuerda floja. Estoy acá con el mal, con la corrupción, y estoy acá, sino que debemos seguir siempre esa línea. Es una de las cosas que me impactó mucho, una frase de que Jesús superó la lógica de los fariseos cuando él dijo: guías ciegos, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Vemos lo que es la falsedad, ¿no? ¿Qué cosa es que acá hay un mosquito que me cayó y está es algo mal que tú, eso no lo ves? Entonces, esa es una de las cosas que en nuestra sociedad lo vemos en la televisión, en lo que está pasando, que en este caso, que este juzgado, que no sé qué. Entonces, vemos una faltita, pero en cambio, los tribunales de justicia, eso es muy importante. Hacer que cada uno de nosotros seamos radicales. ¿Estoy siguiendo a Jesús o no? No es que porque me vean, porque yo fui o no fui, pero es en tu interior, porque pudiera ser hasta más radical alguno que a lo mejor ni se ha conectado, ni va acá, pero lo es. Pero el que sí ve todas esas cosas es Él, el Todopoderoso. Entonces, ese es algo que es, sí, en estos días yo me quedé con eso. Mira, volamos un mosquito y no nos fijamos en el camellón, esto, en las cosas malas que estamos haciendo grandes. En cambio, una cosita ahí pequeña en otra, ahí mira, ya está, ahí faltó, ahí pecó. Entonces, eso es muy, muy importante. Eso es lo que yo quería humildemente decir. Está muy bien. ¿Alguien más? Vemos que Mateo se dirige a su comunidad, a los discípulos, y también se dirige a nosotros. Entonces Mateo critica fuertemente a los escribas y fariseos por la vanidad que ellos tenían. Ellos querían ser los primeros en todo. Y se apegaban a la ley y querían que todo el pueblo cumpliese lo que ellos incoherentemente no hacían. Por eso Jesús le dice: cumplan los mandatos que le mandan, pero no hagan lo que ellos dicen, porque ellos dicen unas cosas y hacen otras. O sea, ahí se ve la incoherencia de ellos y a veces de muchos de nosotros también. En cambio, Él nos dice, porque los fariseos eran vanidosos, ellos querían sobresalir en todo. Se sentaban en las primeras sillas del templo o del lugar donde iba, le gustaba que le dijeran, ejemplo, como decía, me acuerdo el padre Mondragón, le gustaba que en los parques les dijeran, buongiorno, monseñor, buenos días, monseñor, o reverendo, títulos de gran nobleza. En cambio, Jesús le dice a sus discípulos y a la gente de su pueblo y a nosotros que seamos humildes, que no llamemos maestro a nadie porque solamente hay un solo maestro, que no le digamos a nadie padre en la tierra porque el único padre es el que está en el cielo, y que el mayor sea el servidor de todos. O sea que debemos ser humildes, que no, cuando hagamos una caridad no la propagamos a todo el viento con bombos y platillos, lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda. O sea que esas son enseñanzas que nos daba a su comunidad y que nos da a nosotros. Eso es lo que quería expresar. Gracias, señora Obdulia. No sé si el padre se cayó. No sé si alguien más quiera seguir compartiendo en lo que el padre se conecta.
Sí, yo voy a intervenir. Buenas noches a todos. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de todo esto que hemos venido haciendo durante este tiempo, lo mencionó el padre Popito en su homilía del domingo. Él, a una pregunta que le hizo a uno de nuestros compañeros, eh, ¿cómo conocer a Dios? ¿O cómo uno conoce a Dios? Entonces, la respuesta que nos dio es a través de Jesús. Hay que conocer a Jesús para poder acercarnos a Dios. Entonces, en todos estos días que hemos estado reuniéndonos a través de las enseñanzas del Evangelio, eh, hemos ido conociendo y hemos ido aprendiendo las enseñanzas que Dios nos quiere dejar. Dios, Jesús, a través de los evangelios, nos quiere demostrar a nosotros cómo debemos comportarnos en nuestra vida rutinaria para lograr alcanzar el reino. Este libro fue escrito más de 2000 años atrás y aún mantiene vigencia. Aún pareciera que muchos de los... Yo esta tarde estaba leyendo la tarea que nos dejó el padre Popito y pareciese que nos las estuviera dirigiendo, esto estuviera dirigido a nosotros al momento este actual en que estamos viviendo, de la situación en que estamos viviendo. Tenemos temores, zozobra, eh, desconfianza en todo el mundo, eh, y no debe ser así. Nosotros debemos guiarnos por este documento, por este, por este manual que nos dejó para ser felices, que es la Biblia. Nosotros debemos seguir. Ahí están todos los pasos y procedimientos para alcanzar el reino de Dios. Ahí debemos nosotros mantenernos, leerlo y practicarlo. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, señor Hernán. No sé si alguien más quiere aportar algo. Estoy llamando al padre, pero no me contesta. Bueno, lo que el padre trata de ingresar de nuevo, yo creo que está teniendo problemas con el internet porque también estoy tratando de llamarlo vía WhatsApp y no lo consigo. Yo, en particular, a mí me pasa que cuando yo estoy en un tema, no sé, me imagino que es algo que le pasa a mucha gente, yo me distraigo con facilidad. Aquí mi mamá debe dar testimonio de que desde chiquitita pasó una mosca y yo me distraigo. Entonces, lo que yo he procurado hacer durante todo este tiempo que llevamos compartiendo es tomar nota de todas las cosas que hablamos, de los capítulos de la Biblia, y es un caminar de un montón de páginas y aquí lo tengo. Y en el tema que empezamos a desarrollar el día lunes, que es la continuación del día de hoy, creo que me está llamando el padre de un momento.
Bueno, Listo. Padre, ya yo iba a empezar a decir una clase ahí toda que no era, pero bueno, iba a leer mis apuntes. Por suerte tomé apuntes el lunes. Pero ya llegó bueno, usted, así que ya no va a leer mis a apuntes. ver, ¿alguien Gracias, más chao. quiere hacer su aporte antes que nos cortemos de nuevo? O si Padre, quiere- sabe que yo estaba pensando en, bueno, de hecho también le escribí a varios, entre ellas a Abel, porque hacer la voluntad de Dios requiere un movimiento, pues como levantarse de la zona donde realmente uno se debe hacer pausa y tratar de conectar un poco en silencio y acción con lo más cercano, pues que tenemos Jesús. De hecho, esta semana me tocó hablarle a unos muchachos de Jesús y estaba algo ansioso, no sabía cómo hablar un poco de Jesús y que ellos se interesaran. ¿Aló? Sí, ¿Se sí, te escucha? escuchamos. Sí, Sí, Bueno, yo me he dado cuenta que he tenido que bajar un poco de las indicaciones que usted ha dicho, bajar el ego, bajar un poco a veces el ímpetu donde uno ve que está para hacer presente a Cristo, pues, o tratar de llegar al momento de donde Jesús logre desvanecer un poco las cosas que uno quiere enseñar y que el camino, o sea, me cuesta un poco, o sea, tengo que ser honesto, reconocer o dar con la propuesta de Jesús, aunque hay una propuesta que usted nos indica, que es ser cristianos auténticos, pues ser persona auténtica requiere a veces eh, cambio de hábitos, pues, pero una intención íntegra y desechar todo aquello que no deja que uno avance. Pero bueno, en concreto, a veces me he preguntado qué es lo que se quiere de mí y si realmente estamos en sintonía, pues, o a veces me pasa, como comentaba Yabel, que uno se distrae, pero no es que aleje, sino que se distrae y no se penetra con esa apuesta o esa voluntad de Dios para avanzar en consecuencia, ¿no? Ajá. Esto es importante porque lo que está en juego es que cada uno de nosotros, personalmente, incluyéndome yo mismo, podamos tener una experiencia en la que, como hemos dicho más de una vez, eh, sea el mismo Dios el que acontezca en la vida, eso que yo llamo mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, a través del Evangelio de Mateo, estamos tratando de ver si es posible que cada uno de nosotros, con la ayuda de Mateo, podamos eh, discernir, primero, cuando hablamos del reino, del reinado de Dios, de qué estamos hablando. Porque yo recuerdo que en la última vez yo me arriesgué a decir que la mayoría de las veces, cuando ahora que, por ejemplo, hasta hoy, miércoles, yo he celebrado casi 6 funerales y yo estoy casi seguro que la gente que viene a la Eucaristía, eso del reino, eso, ellos están pensando que con la misa su familiar, su amigo, su conocido, eh, va a ir a otro lugar que llamamos cielo, o quién sabe cómo lo llamemos. Y yo creo que en este sentido, cada uno de nosotros debemos ponernos, tratar de ponernos delante de la presencia de Dios y tratar de ver cómo Dios está a través de estos encuentros que estamos llevando, eh, metiéndose en la vida, en esa vida que yo llamo mi vida.
Y entonces, ver si es posible que con la ayuda del Evangelio de Mateo, nosotros vayamos entrando en lo que hemos llamado la sabiduría del reino, tratando de descubrir cómo Jesús hace una propuesta concreta, ni más ni menos, el reino de Dios. Pero cuando hablamos del reinado de Dios, estamos hablando de que cada uno de nosotros tiene una manera de ver la vida, una manera de pensar, una manera de verse a uno mismo. Cada uno tiene sus propios criterios, sus propios valores, que de una u otra manera marcan la vida personal de nosotros hasta la noche de hoy. Y entonces, si nosotros recordamos, por ejemplo, la lectura que hicimos el lunes, vimos cómo Jesús va se va encontrando con una lógica, con una manera de ver las cosas, con una experiencia concreta de los maestros de la ley, de los fariseos, de los que tienen esa experiencia religiosa. Y entonces vimos cómo en el capítulo 20, en el capítulo 23 terminamos con ese encuentro que tuvo Jesús dirigiéndose a la multitud y a los discípulos y tratando de ayudar a desmontar un poquito la lógica de quienes ostentaban y tenían la dirección en sus manos, la responsabilidad de animar, de ayudar a que quienes asistían al templo fueran teniendo también una experiencia de Dios. Y eso implica una lógica. Sin embargo, vimos cómo Jesús, sin dejarse llevar por una actitud prepotente, comenzó a presentar una propuesta completa con respecto a la experiencia, a la lógica que los maestros, los doctores de la ley están llevando a cabo. No sé si recordamos cómo esos 7 ayes que Jesús mencionó, hay de ustedes tal cosa, no sé si lo recuerdan. Yo estoy tratando de pensar yo mismo. Porque el reinado de Dios es aceptar la propuesta de vivir bajo los criterios, bajo digamos, no vamos a mencionar normativa, pero sí bajo los criterios orientadores que Jesús va dando a conocer, que es la propuesta del Padre. Entonces yo pienso que ahí estamos, sí me gustaría, sin acelerarnos, ver cómo la experiencia personal de cada uno de nosotros debemos tener la sencillez de dejarnos confrontar hasta en lo que vamos del Evangelio de Mateo. Si usted, cada uno de nosotros, realmente vamos entrando en la lógica del reino, o sea, si vamos dejándonos orientar, no por mi persona, sino por la misma enseñanza y la práctica misma de Jesús. Eso es lo que a mí me está como tocando un poquito, que cada uno de nosotros vayamos haciendo nuestro propio proceso personal, pero al mismo tiempo ver si es posible que esa lógica que nos ha presentado Jesús en el Evangelio va creando en nosotros una experiencia común de fe hasta poder llegar a decir que estamos bajo la misma
lógica del reino. Entonces, si ustedes recuerdan ese encuentro que vimos y que leímos en el capítulo 23, si nosotros estamos realmente abriéndonos a la actuación de Dios en la vida personal y dejándonos tocar por las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que a mí me está, yo tengo esa inquietud porque yo estoy haciendo mi propio camino eh, y estoy descubriendo que, que aunque uno piense y crea que está haciendo el camino correcto, a lo mejor dejándome confrontar por estos cinco discursos de Jesús que Mateo nos regala en su evangelio, me hacen ver que estoy viviendo no bajo la lógica del evangelio ni del reino de Dios, sino bajo otra lógica, que es la de esta sociedad en la que estamos viviendo. Yo sí me gustaría que más que dejarnos llevar por lo teórico, vayamos a lo vivencial y a la experiencia personal de cada uno y la compartamos. Si eso es lo que en última instancia yo creo que nos va a ir enriqueciendo y a irnos dejando iluminar por la palabra, en la cual todos estamos llamados a hacerlo. Y no yo porque eh, eh, estoy tratando de compartir con ustedes, ya tengo todo eh, eh, fríamente calculado, ya me creo que estoy en la onda de las enseñanzas de Jesús y a lo mejor también todos estamos necesitados de esa experiencia. Esto es lo que yo quería ver si es posible que compartamos, cómo nos ha ido ayudando en lo personal a hablar del reino, del reinado de Dios y de la propuesta que nos ha hecho Jesús. Porque si hemos visto la lógica de los maestros de la ley, de los doctores, como que no cuadra, es una lógica que estaba decayendo y que se quedó atrás y entonces eh, tenemos que abrirnos a la propuesta de Jesús. No sé, si alguien quiere ayudarme o podemos compartir eso, me parece que nos vamos a enriquecer todos, no vamos a seguir, seguir y seguir y a la hora de la hora como que, bueno, seguimos tan igual, seguimos en la lógica que hemos vivido siempre, que no necesariamente es la del reino. Porque si hablamos del reino, entonces Jesús en su enseñanza eh, está desmanteló la lógica de los maestros de la ley, de los doctores, de los fariseos, de los escribas, e hizo su propia propuesta, que es la que yo estoy tratando de que vayamos descubriendo juntos en el Evangelio de Mateo. No sé si me explico o, o si más bien estoy enredando las cosas, porque el problema no está en ver quién enseña más o si uno está enseñando, sino que la experiencia que estamos llevando nos vaya abriendo a vivir el reinado de Dios aquí y ahora. Porque cuando hablamos del reino, del futuro del reino, el reino es una propuesta para que la vivamos ya. Si nos abrimos al acontecer del Padre en la persona de Jesús.
Y eso va a suceder cuando cada uno de nosotros tengamos nuestra propia experiencia personal, que en el fondo nos va a ir ayudando a tener una lógica común, que es lo que nos va a ayudar a vivir una experiencia del Padre y una experiencia de Jesús a través de su palabra, de sus enseñanzas y a través de la decisión que podamos tomar, no para forzar ni para violentar nuestra experiencia que llevamos cada uno, sino para que nos vayamos renovando y vayamos entrando en los criterios y en los valores del Evangelio. No sé, eso me gustaría que habláramos esta noche. Cómo nos sentimos y cómo vamos descubriendo o no la presencia de Dios en nuestra vida, alineándonos a través de las enseñanzas de Jesús, hasta poder decir que estamos viviendo el reinado de Dios ya, aquí y ahora, y no para después, y mucho menos para después que nos morimos, sino para que seamos sujetos del reino. ¿Alguien quiere compartir su propia experiencia? Voy a compartir la mía. Para mí, esto es bien difícil. Esto no es fácil y siento que yo estoy viviendo una farsa. Una farsa hasta el domingo que me tocó una persona que me hizo algo, tuvimos una discusión y todo, bien. Y la persona ha venido para que yo la atendiera. Y le dije que no. Le dije que no, porque yo dije, no quiero saber de esa persona. Y yo simple y sencillamente le dije que no. El domingo, el lunes, cuando estábamos hablando, que usted nos estaba diciendo todo lo que dice Mateo, ve cómo nos está reprendiendo Mateo. Y yo, ¿cómo me sentí? Como lo dice, como dijo Jesús, hipócrita, porque así como me sentí. ¿Ves? Como una hipócrita, porque yo tanto que estoy, tanto que alabo, tanto que toco pandereta y tanta, como hablo, me disculpen, ¿no? Tanta vaina que me la quiero tirar y solamente la persona ha venido y yo no la quise atender, mira, porque aquí la ofendida y todo soy yo. Cuando yo también tengo de mi parte, porque yo también soy un ajiconguito. Entonces yo siempre, por lo menos, no puedo hablar por los demás. Yo lo digo por mí. Estoy viviendo una farsa. Y Mateo me ha dado bien duro, me está dando bien duro. Todos estos días oyéndolo. Y no conforme con eso, usted vino y me da la comunión. Entonces estoy llevando, ¿verdad? El cuerpo de Cristo adentro. Y mire lo que estoy haciendo. Mire lo que estoy haciendo. Entonces, siento que no lo estoy haciendo como lo que el Señor está esperando. Y me cuesta. Estoy en un caminar. Ayer también tuve otro encontrón duro. Voy al médico y me quejo y todavía me duele la pierna, me duele aquí, me duele allá. Me dice el doctor, bueno, Diana, con esta diabetes tienes que cuidarte. Le digo yo, pero ¿cómo si a mí me gusta tomar mi cerveza? De vez en cuando él me dice, no tienes ningún problema, síguela tomando. El otro año vienes aquí
y vienes y no vas a tener pierna nuevamente. Y el doctor me dice a mí, Diana, tú sabes el amor de Dios para contigo, que con esta pequeña cosa te está dando síntomas para que tú mejores. ¿Ves? Porque tú también tienes que cuidar el cuerpo, que es un templo del Señor. Me dio esa cátedra a mí el doctor. Yo no sé si él va o no, pero a lo que voy es, hermanos, todo, que yo recibo una palabra y yo estoy haciendo otra cosa. Y vuelvo y le repito, Mateo me está dando latigazo con esto, lo que está, con todos estos días que he estado escuchando lo que Mateo me está mandando. Este es un aviso, y no solamente para Diana, porque por lo menos yo me atrevo y lo digo y reconozco, sino simple y sencillamente yo estoy alabando y soy una hipócrita porque estoy alabando, estoy comulgando y mire lo que nada más he hecho. Y me cuesta seguir al Señor, me cuesta. Bien, Diana. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Yo pienso que esto es importante porque el encuentro con Jesús nos pone a cada uno de nosotros como a ponernos en movimiento para que pasemos de una realidad que estamos viviendo, que algunos más, otros menos, creemos que estamos bien con Dios, bien con los demás, pero cuando nos dejamos confrontar de verdad allá en lo más profundo de uno, entonces uno se da cuenta que no es tan, y que necesitamos, ¿verdad? Dejar que sea el mismo Dios el que nos toque. Por ejemplo, que a mí me gustaría que buscáramos en el capítulo 25, versículo 1, por favor. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más de consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito: ¡viene el novio! Salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y las precavidas dijeron: no habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo vendan y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad lo digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora.
En Mateo, en este texto, cuando se habla de banquete, boda, matrimonio, es una figura del reino. Y estas muchachas tuvieron la oportunidad de participar de esa boda, de esa fiesta, y de repente pasó algo. Algo sucedió que cuando llegó la hora de acompañar al novio, unas se quedaron afuera y otras participaron. Estoy pensando en las que perdieron la oportunidad de participar, en este caso, no de la fiesta de boda, sino de participar de la propuesta del reino. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que estamos bien con Dios, que estamos, bueno, como la mayoría pensamos, y resulta que a lo mejor hasta hoy no he aprovechado las oportunidades que Dios me ha dado para que yo entre a una manera nueva de vivir, a una manera nueva con otros criterios que me hagan superar eso que veíamos el lunes, cuando Jesús fue desmantelando la seguridad con que estos fariseos, doctores, maestros de la ley vivían. Y eso no es para entristecernos ni para sentirnos golpeados, sino pensar que más que aprender de la palabra es experimentar cómo Dios me está invitando a mí, cómo le está invitando a cada uno de nosotros, porque ahí nos las estamos jugando todo. Porque si echamos hacia atrás en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, nosotros vemos cómo ahí se nos dice, Mateo en el capítulo 7, versículo 21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Creo que ese es el texto. Y si yo me preguntara hoy, ¿cuántas veces yo digo Señor, Señor, pero no estoy, ni me preocupo de vivir, de pensar o de discernir si lo que estoy viviendo hasta hoy es lo que realmente Dios está esperando de mí, o yo simple y llanamente pienso que estoy bien con Dios y voy para adelante y a la hora de la hora no estoy en nada? Eso es como para que yo mismo haga un alto y vea si mi lógica y mi práctica, porque recordemos que Mateo no solo nos muestra las enseñanzas de Jesús, sino nos presenta la posibilidad de ponerla en práctica. O por ejemplo, si el modo de actuar yo, como decía un poco ahora Diana, mi modo de obrar no supera el fariseísmo de los letrados y fariseos. O si de verdad, yo estoy buscando o acogiendo esa propuesta que me hace Jesús de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando estoy hablando de justicia, me estoy refiriendo a ser una persona justa, o sea, justo, porque me estoy dándome el tiempo para ponerme delante de Dios y ahí en la intimidad con Él, dejar que Él me diga, ven acá, Popito, tú estás hablando y hablando y hablando, pero en el fondo no estás haciendo lo que yo quiero. Entonces mi estructura mental, mi lógica,
no está sometida a lo que Dios quiere y espera de mí. O sea, mi modo de obrar, mi modo de ser y mi modo de vivir no supera la de estos hombres con los que Jesús se confrontó en el pedazo del Evangelio que vimos el día lunes. Y entonces me cae encima esa enseñanza de Jesús que dice que si el modo de obrar de uno no supera la actitud de los letrados y fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Y cuando estoy hablando de entrar en el reino de los cielos, no estoy hablando de una situación para vivirla en el futuro, ni para vivirla después que me muero, sino para vivirla desde ya, desde ahora, y que yo sea realmente un una persona coherente con la propuesta de Jesús. Porque la lógica del reino es más que un cambio cosmético, implica un dejarme recrear por la presencia misma del Espíritu de Dios. O sea, muchos necesitamos, quizás algunos necesitamos que sea el Espíritu de Dios el que me haga reconocer cuán lejos o cerca estoy de estar viviendo bajo el reinado de Dios ya aquí y ahora. Y entonces necesitaría yo dejarme recrear por el Espíritu mismo de Dios. En ese sentido es que yo estoy tratando de que cada uno de nosotros vayamos haciendo nuestro propio camino, vayamos haciendo, vayamos dejándonos confrontar por la palabra, y más que por la palabra, por el mismo Dios que sale a mi encuentro y tiene una propuesta nueva para mí. Y entonces mi diálogo con Dios va a ser, va a superar esa actitud que siempre recurro a Él cuando tengo algún problema, cuando he metido X o Y situación, o para que cuando me siento enfermo o cuando me siento que no ando bien emocionalmente o como sea, o cuando la parroquia no echa adelante, entonces es que me pongo delante de Él para que me tire la toalla y desaprovecho la oportunidad de como de estas mujeres o de estas mujeres que unas eran más sensatas y otras eran más locas. Eso es lo que yo estoy tratando de ver si es posible que nosotros, cada cual lo vaya pensando. Y entonces comencemos a vivir una experiencia nueva con respecto a mi relación con Dios. En ese sentido, cuando hablamos del futuro del reino, no estamos hablando de un futuro para después, más allá, no. Estamos hablando de que el reino de Dios ya es una propuesta para nosotros aquí y ahora. Entonces, en ese capítulo 25, no solamente nos vamos a encontrar con esa actitud de estas muchachas que perdieron la oportunidad, sino que además, si por ejemplo buscamos el mismo capítulo 25, en el versículo 14 en adelante, a ver quién lo quiere proclamar, por favor. Con el reino de los cielos sucede también como cuando un hombre, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les encargó sus bienes. Uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada quien según su capacidad, y luego se marchó. Enseguida el que recibió los 5 talentos,
Fue a negociar con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el talento de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos servidores y ajustó cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciéndole: Señor, me entregaste 5 talentos y aquí están los otros 5 que gané. Su señor le respondió: muy bien, servidor bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho más. Entra a participar de la alegría de tu señor. Entonces él se acercó el de los 2 talentos y le dijo: Señor, me entregaste 2 talentos y aquí están los otros 2 que gané. Su señor le respondió: muy bien, servidor bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho más. Entra a participar de la alegría de tu señor. Luego se acercó también el que había recibido un talento y le dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Así que tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Le respondió su señor: servidor malo y perezoso, con que sabías que cosecho donde no siembro y escojo donde no esparzo. Por eso debiste llevar en tu dinero a los prestamistas, de modo que a mi regreso recobrara lo mío con intereses. Quítenle el talento y entréguenlo al que tiene 10, pues a todo el que tiene se le dará en abundancia. En cambio, el que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Y a este servidor inútil, arrójenlo fuera, a las tinieblas, allí habrá llanto y desesperación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pedacito nos puede ayudar a ver más allá de lo puramente personal de cada uno de nosotros y de mucha gente que creemos que estamos bien, que estamos estamos aceptando la propuesta del reinado de Dios hecha por Jesús, y a lo mejor nuestra lógica justifica mis actitudes en las relaciones con los demás. Por ejemplo, yo estoy pensando si son pocas o muchas las veces que uno justifica la situación que estamos viviendo económicamente en Panamá, cuando vemos que el que más tiene, más puede. Entonces nosotros decimos, bueno, eso es porque está es emprendedor o es mejor administrador que otro, y entonces pensamos que la lógica con la que nos estamos moviendo en las relaciones ya más hacia afuera de uno, en la relación con los demás, y los criterios que estamos usando para decir si la situación que estamos viviendo en Panamá es mejor o peor, o para los que decimos que somos creyentes, nos llevamos en banda los criterios del Evangelio y nos justificamos que las cosas sigan siendo como son, porque al fin y al cabo decimos esto no lo va a cambiar nadie, y nos resignamos que las cosas van cambiando automáticamente sin la participación de nosotros. Entonces dejamos que las cosas sigan, cuando muchas veces las reglas del juego con las que nos estamos moviendo en el campo social, económico, político, no están de acuerdo con los criterios ni los valores del Evangelio. Muchas veces eso ni lo tomamos en cuenta, eso no nos toca a nosotros, eso es cuestión de otras personas. Entonces, yo pienso que este texto lo sacamos muchas veces
del contexto, de la realidad que estamos viviendo. Entonces, algunos hasta manipulamos el texto para justificar mi actitud en mis relaciones laborales, en mis situaciones económicas con los otros. Y vamos viviendo conforme a la mentalidad y a los criterios del mundo, llamémoslo así, o de la sociedad, y estamos lejos de vivir nuestras relaciones bajo los criterios del Evangelio. Cada cual podrá hacer su propia reflexión personal, pero quisiera que termináramos con los versículos que faltan del capítulo 25, por favor. ¿Quién lo quiere proclamar? Ya lo encontramos, ¿no? Ok, capítulo 25. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido separado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderían diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos, ¿hasta ahí? No, siga, no se O preocupe. te dimos de beber, voy al 38 ahora. Cuando te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os le digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Ese es el 40. ¿Continúo? Faltan unos cuantos versículos más, ¿no? Ajá, sí. Voy para el 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Será el 43. Entonces le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ese texto nos dice algo con respecto a lo que estamos conversando, estamos tratando de meternos en las enseñanzas de Mateo.
tiene que ver con el reino futuro o tiene que ver con el reinado de Dios en el presente que estamos viviendo nuestras relaciones con los demás hoy día. Estamos viviendo bajo la lógica de lo que Dios quiere y espera de nosotros aquí y ahora, o vamos a esperar quién sabe cuándo para que vayamos al reino de Dios que está en el cielo, mientras aquí somos meros espectadores y nos olvidamos que hemos visto, ¿no?, en uno de los discursos de Mateo, que Dios quiere que nosotros seamos actores, protagonistas en la realización del reino aquí y ahora ya. No, brevemente, quiero decirle, en todas estas cosas de las obras de misericordia, el tratamiento con los demás, con mis hermanos, con el prójimo, mientras que estamos aquí, eso nos va preparando para el futuro. Aquí sí estamos viviendo el reino de Dios, porque en la medida que hagan lo que Dios quiere, que hagamos su voluntad, también hay cierta paz en el alma. Para no decir complacencia, no, sino que hay una paz. Entonces, ya como narran aquí, ya después que vengan acá, benditos, vengan que les voy a dar, eso es más allá, el Señor se encarga. En estos días también vimos la vida de un diácono que era un mártir. Sufrió, practicó, trató de servir a los pobres, a los humildes, a los que no tenían techo, no tenían comida, y hasta murió en una parrilla. Entonces pareciera de que, bueno, pues, todo lo que hizo y mira, pues, mira cómo terminó. Entonces, el reino de ahí, de Dios, quizás, si estamos buscando ganarnos aquí el aplauso, buscando esto, y entonces aquí no lo vas a tener porque no es así. Dios es el que se encarga. Ahora, queda dentro de la persona un sentimiento del deber cumplido. No importa de que te abochornaron, te humillaron, sino que te sientes tranquilo, el Señor se encarga. Y eso es lo que nosotros debemos esperar. Así como Jesús también hizo de todo, hizo los milagros, y sanó y esto, pero murió en la cruz. Ya cumplió la voluntad del Padre y eso es lo que trae paz y trae satisfacción. Bueno, eso es todo lo que quiero decir. Ya vamos a terminar. Estoy pensando si cuando Jesús hablaba del reino de Dios, del reino de su Padre, estaba pensando en una nueva manera de vivir desde ya, desde ahora, la propuesta del reino, o si estaría pensando en que en el futuro, sin que tuviera que ver nada el anuncio del reino con la vida presente.
si con este texto último Jesús solamente nos está proponiendo que pongamos en práctica las obras de la misericordia, o está proponiéndonos otra manera eh, de relacionarnos con los demás. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, ustedes vieron esa noticia de allá en Darién, creo que fue, que algunos inmigrantes haitianos formaron un lío, formaron un problemón, y entonces esos están detenidos, creo que eran 12, y probablemente lo deporten. Yo me quedé pensando, frente a eso, con qué criterio yo miro esa realidad. O si, por ejemplo, esa familia que casi todos se ahogaron, y uno se pone a decir, bueno, a lo mejor eso era quien nos mandó a construir su casa tan cerca del río. Y no somos o no soy capaz de mirar la realidad mucho más allá. Y entonces simple y llanamente me conformo con decir, bueno, ni modo, pues, el pasado pisado, y a esperar a ver qué otras cosas pueden suceder o están sucediendo. Y yo tranquilo, viviendo de la cuarentena, sin complicarme mucho la vida. Entonces, cuando hablamos eh, del reino, del reinado de Dios, Jesús no se está refiriendo o está hablando del final del mundo. Se está refiriendo al final de una lógica, de una manera de pensar, de unos criterios y de unos valores y de unas actitudes con las cuales yo estoy viviendo en el presente. Y entonces, esa lógica con la que yo estoy viviendo se ha ido desmoronando poquito a poquito, ha ido perdiendo su vigencia frente a lo que Dios quiere y espera de mí, pero por mi manera de ser o mi manera de pensar, yo mismo me autojustifico y digo, bueno, pero ¿qué más puedo hacer si yo no voy a cambiar el mundo? Si yo no... y entonces me voy perdiendo la oportunidad de ver el reino no como un lugar a donde vamos ir a parar, sino como una realidad que comenzamos a vivir desde ya, una realidad alternativa para la manera de vivir de nosotros los que somos seguidores y seguidoras de Jesús aquí, ya y ahora, y empezamos a vivir bajo una nueva lógica eh, que pensamos que no tiene que ver nada con el reino de Dios, que es el mismo Jesús el que nos está llamando a que el reino de Dios sea una realidad que empecemos a vivir aquí, ahora, ya, en nuestras relaciones entre nosotros mismos, o en la parroquia, o con otras personas con las que nos relacionamos en el trabajo, o con situaciones que estamos viviendo ahora bajo la pandemia, y que nos da igual, que solo nos preocupamos de que no nos contaminemos o no contagiemos a otros, no nos contagien a nosotros, pero hay otros aspectos que tienen que ver con la propuesta del reino y de lo que Dios quiere y espera para nosotros, y eso nos resbala, o sea, eso no es parte de nuestra preocupación. Nos vamos olvidando que si realmente nos dejamos impactar y dejamos que Dios acontezca en nuestra vida, no podemos ser meros espectadores, sino que Dios quiere que seamos actores corresponsables para que el reinado de Dios se vaya haciendo visible entre nosotros los que somos miembros de la parroquia, porque imaginémonos si nosotros comenzamos a reconocer que la lógica con la que estamos viviendo no es compatible con los criterios y los valores del reino de Dios, y entonces
vivimos nuestra fe de una manera tan, digamos, rutinaria, que no somos, no inspiramos a nadie, que no somos alternativa para los demás y que entonces, bueno, estamos viviendo ahí como vamos, deja- dejándonos llevar por la corriente y no tomamos conciencia de que el reinado de Dios tiene unas implicaciones para mi vida personal, tiene unas repercusiones para nuestra parroquia y para lo que pretendemos formar comunidad, porque ese es otro problema. Si queremos formar comunidad cristiana, ¿con qué criterio lo vamos a vivir? A mí me llamó mucho la atención, tuve una conversación con este muchacho que vino, no recuerdo el nombre, que vino a hablarnos de Maús y que después vino hace pocas semanas, pocos días, no sé cómo se llama él, Juan Carlos. Juan Carlos, y yo me atreví a hacerle una pregunta. Le pregunté si nosotros podemos vivir eh, en comunidad sin tener la apertura de compartir nuestra propia realidad, nuestra propia vida, nuestra propia vivencia. Y entonces eso es como un muro que tenemos, nos hemos metido cada uno en una copa de cristal y pare de contar, hablamos y hablamos y hablamos, pero no hablamos de lo que estamos viviendo en nuestras relaciones eh, interpersonales y vamos constituyendo, eh, eh, no vamos creando ese tipo de comunidad en la que muchas veces eh, necesitamos los cristianos de hoy eh, compartir nuestra fe y nuestra la filiación del padre, el Padre y la fraternidad que tenemos que comenzar a vivir de verdad para hacer una comunidad que sea eh, alternativa frente a la realidad que vive el mundo de hoy. Porque eh, muchas veces nosotros nos contentamos, bueno, con lo que hemos vivido y nos está costando mucho dejarnos crear por el Espíritu de Dios para que el reino de Dios sea para nosotros ya aquí y ahora y una propuesta para muchas otras personas más. Entonces, bueno, ya se nos pasó el tiempo. Yo quiero proponerle que en, esta, en estos días, para no sé para cuándo, quizás unos 8 días después de hoy, podamos compartir más cómo anda ese proceso de entrar en una nueva lógica, la lógica del reino, y comencemos a ser de verdad discípulos de Jesús, comencemos a pensar cuán importante es que vivamos como hermanos y que seamos actores y promotores de una nueva manera de vivir nuestra fe y nuestra relación entre nosotros mismos con respecto también a la vida de los demás. Dejémonos confrontar por la palabra y yo estoy casi seguro, mejor dicho, que entonces también se van a ir que nos va a ir cayendo un poquito el trastobón o lo que tengo que me cubre, me cuida de de mi, de mi relación con ustedes y con mucha gente para comenzar a vivir un nuevo tipo de relación, que es lo que yo creo que Dios quiere y espera de nosotros para que entonces seamos, y hablemos posteriormente, que somos el cuerpo de Cristo y que somos realmente esa luz, eh, esta levadura de la que hablamos en uno de los evangelios hace algunas semanas atrás. Pensemos cada cual, oremos, más que rezar, oremos, pongámonos en la presencia del Padre, saquemos ese tiempito personal, dialoguemos con Él y dejemos que Él vaya aconteciendo en la vida personal de cada uno de nosotros
hasta poder llegar a ser también hombres y mujeres que vivimos el reino de Dios ya aquí y ahora. Porque el reino se manifiesta más que en la vida personal, en la vida de una comunidad cristiana. De eso no hemos hablado todavía, ojalá podamos hablar un poquito más adelante. Son las 9:30 y bueno, terminamos por hoy. Que así sea, Padre. Que el Señor nos permita reunirnos nuevamente para seguir este camino. Muchas gracias a todos por conectarse. Como siempre, es una alegría muy grande encontrarnos, aunque sea en este espacio virtual. Le pedimos al Señor que pronto pueda ser presencial, que nos guíe, que guíe nuestros pasos, que nos permita experimentar su reino aquí y ahora y ser protagonistas del reino. Que descansen, si Dios lo permite. Nos vemos el viernes. Que les mando un abrazo a todos. Seguimos orando por todas las personas que están enfermas. Nos mantenemos unidos en la oración como comunidad. Les mando un abrazo, que descansen. Chao. Luego. Chao, Hasta hasta luego. luego. Chao. Bye bye.